Buenas tardes, hermanos. Pues nada, una vez más reunidos con el poder del Espíritu para ser instruidos por nuestro Señor Jesucristo con el poder de su palabra. Hoy nos toca ver, terminar prácticamente el capítulo 1 de Tito. Vamos a ver del versículo 5 al 16. No sin antes que mi esposita me va a apoyar con unos minutitos de repaso de la semana pasada. Muy bien, amor, si estás lista, lo más fuerte y claro para que te escuchen. Ok, la semana pasada vimos nuestra encomienda, ¿verdad? Así se trató el título, nuestra encomienda, y el objetivo fue recordar los elementos fundamentales de nuestra encomienda como siervos de Dios y embajadores de Jesucristo. Aquí Pablo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Aquí Pablo es un siervo de Dios, ¿verdad? Sabemos que es siervo, apóstol, pues que es enviado de Jesucristo conforme a la fe, cual es escogido de Dios, y pues sabemos que el conocimiento es la verdad. Y aquí y según que es también la piedad, pues sabemos que es Jesús, ¿verdad? Jesús es la piedad, y tenemos esa esperanza que esperamos ver a todos, que es la vida eterna, por medio del conocimiento de la verdad. Así también dice que cual Dios no miente, ¿verdad? Él prometió, o sea, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido, así como Pablo, ¿verdad? Ya nos había escogido, y a su debido tiempo Él manifestó la palabra de Dios. Y Él le dice a Tito, verdadero hijo, o sea, que es también, por medio de él, Tito también es hijo de la fe, y de la gracia y misericordia y paz de Dios en el Señor Jesucristo. Muy bien. Muchas gracias, amor. Sí, la semana pasada me llamó mucho la atención que ahí en el versículo 2 dice que en la esperanza de la vida eterna, de la vida eterna, dice la cual, esta esperanza dice la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, lo dejó muy claro, ¿verdad? Que lo prometió desde antes de que se creara cualquier cosa, antes de que empezaran los siglos. Prometió estas cosas, ¿verdad? Esta vida eterna nos la prometió. Así que hay cosas que no podemos entender con nuestra mente, pero están plasmadas ahí y Dios las prometió y nos lo recalca, ¿verdad? Para que si alguno en su psique no lo puede entender, o sea, está bien, no hay problema, ¿verdad? Pero nos lo recalca y dice: y Dios que no miente, o sea, y Dios que no miente nos lo prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, si no lo puedo creer, el problema es mío, pero Dios no miente y lo prometió desde antes del principio de los siglos, ¿verdad? Y wow, me maravillaba con esas cosas. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a la hojita y vamos a ir poco a poco avanzando. Y nuestro título de hoy está ahí en la hojita, ¿verdad? Y dice: combatiendo contra la religión. Combatiendo contra la religión. Sabemos que la religión sí, pues ya sabemos, y siempre a veces se saca el dedo acusador, ¿verdad? Pero no se trata tanto de la casa de enfrente, ¿no? Sino
sino que nosotros mismos podemos hacer de nuestra relación con el Señor una religión, cuando nomás queremos de alguna manera cumplir ciertas cosas creyendo que con eso ya estoy cumpliendo con el Señor, ¿verdad? El hecho de ir el domingo a la iglesia y creer que ya con eso, o sea, estás haciendo una religión, aunque vayas a Semilla y aunque vayas a donde vayas, ¿verdad? O sea, si tú crees que con eso estás cumpliendo con el Señor, estás equivocado, porque se trata de ti y de tu Señor, o sea, de esa relación que Él va tratando día con día contigo para que tú puedas ir creciendo en conocimiento y en amor y en fe y en todo, y eso se va manifestando en tu vida. Pero si tú quieres solamente cumplir con ciertos requisitos o ciertas situaciones, déjame decirte que también eso es una religión. Entonces contra eso es que vamos a combatir también, ¿verdad? O sea, la religión no solo es decir, la iglesia fulana o los aquellos o los estos, o sea, no es tanto, es que sabemos, ¿verdad?, que se rigen por cosas queriéndose ligar con acciones hacia Dios, cuando sabemos que esto es una relación personal, ¿verdad? Y lo único que hago es me hago daño, o sea, me hago daño creyendo que estoy cumpliendo con el Señor cuando la verdad no lo estoy haciendo, ¿verdad? No digo no lo estoy haciendo de que tengas que cumplir. El Señor hizo las cosas para que nosotros pudiéramos venir, ¿verdad? Simple y sencillamente. Y esa relación nos va a llevar caminando con el Señor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar. Tenemos un objetivo por ahí. Vamos a verlo. Y dice el objetivo. ¿Me puedes ayudar, Laura? Sí, dice conocer la estrategia religiosa del enemigo y combatirla legítimamente como soldados de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:4. Así es. Creo que aquí en el PowerPoint está el versículo del objetivo, creo que está ahí, ¿verdad? Déjame ver. Segunda de Timoteo, sí. Segunda de Timoteo 2:4 dice así: ninguno que milita, o sea, ninguno que pelea o ninguno que va a la guerra, se habla de eso, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, se trata de que un soldado no se enreda con los negocios de la vida, porque pues él pelea fielmente para la nación en este caso, ¿verdad? Pero así, si uno fue escogido por Jesucristo para ser su soldado, pues no te debes de enredar de la misma manera en las cosas de la vida, ¿verdad? Y bueno, hay muchos versículos que pudieran apoyar esta situación, pero pues se puso y ahí está, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar con él. Vamos a hacer la misma temática, vamos a seguir leyendo y contestando según la hojita. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, pues nada más lo hace saber, ¿verdad? Los que están aquí abren su micrófono y los que estamos aquí presentes pues levantamos la mano, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces empezamos, versículo 5, voy a leer el primer versículo y dice así. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ok, entonces vemos a Pablo que le está dando estas instrucciones a Tito. Vamos a ver que son muy parecidas a las que le dejó en algún momento a Timoteo, cuando Timoteo se quedó en Éfeso, ¿verdad? Vamos a ver que hay mucha similitud, pues obviamente, ¿verdad? Porque no le va a dar instrucciones totalmente diferentes, sino muy similares, aunque vamos a lo mejor a percatarnos de que pues los caracteres de una persona y otra eran un poco distintos y ciertas cosas no le recomendaba como al otro, ¿verdad? Pero bueno, en este caso la base de lo que debía hacer
es exactamente la misma y digo, muy parecida y vamos a observarlo, ¿no? Entonces le dice que por esa causa, porque él ya era su hijo en la fe prácticamente, lo había instruido, era su discípulo y vio que había crecido, entonces por esa causa lo dejó en Creta para que corrigiese. O sea, qué increíble. Ahí en la hojita dice corrigiendo y estableciendo. Lo primero que se tiene que hacer es corregir las cosas que están mal, ¿verdad? Corregir las cosas que están mal y después establecer en este caso ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La pregunta es, ¿por qué causa dejó Pablo a Tito en Creta? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como Pablo lo mandó. ¿Ok? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como Pablo se lo mandó. Bien, esta instrucción era muy precisa y obviamente Tito ya era, a pesar de Tito ya era maduro en la palabra, en la fe, ¿verdad? Y entonces pues lo dejó para que ordenara estas cosas, ¿verdad? Ok. Muy bien, ese es el primer bloquecito que tenemos ahí en la hojita. El segundo empieza en el versículo 6 y es modelando. O sea, primero es corrigiendo y estableciendo y después es modelando. Ok, vamos a ir hacia el otro versículo, versículo 6. Y ¿me podrías ayudar, amor, con el 6? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Así es, dice que el que fuese irreprensible. Ahora, esta palabra irreprensible no quiere decir que sea, ¿cómo se dice? ¿No? No. Infalible. Gracias, yo también la traía, pero me daba vueltas. Por ahí sonaba. Infalible, o sea, no quiere decir que no se va a equivocar en nada y que no va a pecar y que no nada. No, simple y sencillamente es irreprensible. Quiere decir que estés centrado y metido en la instrucción del Señor y caminando con el Señor, ¿verdad? Que tu vida sea coherente con esas cosas, y entonces esa es la primera instrucción. De hecho, vamos a ir contestando ahí en la hojita. Dice ahí cuáles son los requisitos de un anciano, dice ahí, y el número 1 es irreprensible, ¿verdad? Que sabemos que no es que sea infalible, o sea, que no se equivoca, que no es eso. Simplemente es irreprensible, es que no pueda ser acusado, tú eres esto, tú eres lo otro. O sea, es alguien que rectamente se conduce en los caminos del Señor, ¿verdad? Y algo que comentó, creo que el pastor dijo también, es de que es alguien honesto, en el sentido de que cuando la riega, se podría decir, pues lo sabe reconocer también. O sea, es alguien que es honesto, humilde. Claro, y no solo es saber reconocer, sino reconocerte dependiente del Señor, ¿verdad? Así es. ¿Quiere comentar algo, hermanita Marta? Perdón, hermano, lo que pasa es que se me salió más bien porque apagué la camioneta y no la volví a prender porque voy para... Ok, bueno. Aquí estoy escuchando, perdón. Sí, no se preocupe, ahí nomás póngale mute o a menos que vaya a comentar algo, lo abren, no hay problema. Ok, número 2, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. ¿Por qué se establece esto? Porque pues en tiempos aquellos
se estilaba tener varias mujeres y eran sus esposas, ¿no? O sea, y así se acostumbraba, pero no quiere decir que eso sea lo correcto. Entonces, para el Señor lo correcto es eso, y eso es lo que establecía, ¿verdad? Ahí hizo un comentario el pastor, y sí, pues es conveniente a hacerlo, ¿no? O sea, quiere decir que alguien, si ya se divorció y tiene otra mujer, ya quiere decir que él ya no puede. No, sí, pero que, o sea, que obviamente que cuando esté ya sea una sola mujer, o sea, que haya venido el Señor. ¿Cómo te lo explico? O sea, si tú antes de conocer al Señor tuviste una situación, ok, pero ya lo conoces y tienes tu mujer, o sea, bueno, esa es tu mujer, y entonces ya no tengas más. O sea, ya después de eso, haber caminado y estar caminando en los caminos del Señor y siendo marido de una sola mujer, a eso se refiere. La mujer de tu padre. Así es. Y número 3 es tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y esto habla también, entonces tiene que tener hijos. No, bueno, es que si los tiene, ¿verdad? O sea, si los tiene, pues que estén guiados en el Señor y que no anden haciendo que sean acusados de disoluciones o de rebeldía, que anden por ahí, ¿verdad? Haciendo desmanes y destrozos y viviendo su vida como ellos quieren. O sea, de eso se trata. O sea, que tenga a sus hijos en sujeción, en enseñanza, en la guía del Señor, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? Por allá, hermanos, ¿todo bien? Hermano, Sí. en una ocasión, una hermanita, bueno, ella está casada, es su primer matrimonio, pero su esposo había anteriormente estado casado y su familia. Entonces, yo me acuerdo que cuando ella empezó a ir a conocer la palabra y a ir a la iglesia, y cuando tocamos aquel tema donde hablaba sobre que nada más el primer marido, la primera esposa, era la que reconocía a Dios, ¿verdad? Y ya después, el segundo matrimonio, pues ya no era reconocido. Y ella a veces como que decía, siento mal, ¿verdad? Como que estoy mal, ya conociendo, y estoy mal porque estoy casada y porque entonces eso era bien o mal. Bueno, son cosas diferentes. Aquí estamos hablando de la postura del anciano, cómo es que debe ser. En este caso no es un anciano, pero sí observamos que para Dios, y eso es ya cada quien con el Señor, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que ver con el Señor cada quien. Pero sí para Dios, pues observamos en el Antiguo Testamento como la esposa de, ya se me olvida, Jacob, Raquel o Lea. no, pues es que hablo de las dos. Las dos. O sea, porque primero fue Lea, Sí, pero él quería a Raquel, entonces se casó por error o por engaño, por lo que tú quieras, gustes y mandes, y luego después se casó con Raquel, que era la que él amaba, ¿verdad? Pero pudimos observar claramente en la escritura que para Dios su esposa fue Lea. Entonces eso es otra historia, ¿verdad? Pero ya esa es cuestión, no habla en eso como para, o sea, no es este tema, ¿verdad? No es el tema del anciano. Es el anciano cuando va a ocupar ese cargo, debe ser marido de una sola mujer en ese momento, ¿verdad? No importa lo que haya pasado antes ni lo que, bueno, lo que va a pasar después sí, pero tiene que ser marido de una sola mujer, a eso se refiere. ¿Verdad? Ok. No hay cuidado. No hay cuidado. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Versículos 7 y 8. Laura, ¿me ayudas, por favor? Sí, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Amén. Y aquí viene una ristra también de características, ¿verdad? Lo ponen como requisitos, pero son las características que debe tener un obispo, ¿verdad? Y ser, ahorita las vamos a enumerar, y ser en esa misma línea, ¿verdad? O sea, lo que le está diciendo a Tito es, no vayas a poner al primero que llegue a la iglesia, ¿verdad? O sea, pon a alguien que sea coherente para que pueda enseñar, que pueda ser un ejemplo para enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Que de esas evidencias. No, no otras cosas, ¿verdad? Entonces a eso se está refiriendo. Ok, vamos a contestar, dice, haz una lista de los requisitos necesarios en un obispo. No nos asustemos con la palabra obispo, simple y sencillamente es un coordinador, un administrador, alguien que tiene que pasar hacia los demás enseñanza, ¿verdad? O sea, muy bien. Número 1, ¿qué vemos por ahí en estos versículos? Otra vez es ser irreprensible como administrador de Dios. Ahora aquí es ser irreprensible como administrador de Dios. Pero irreprensible y luego como administradores, o los dos. No, los dos es en uno solo, sí. Ok. O sea, ahora hay que ser irreprensible, pero como administrador de Dios. Así es. Eso es todo. Número 2 que vemos ahí. No soberbio, exactamente. No soberbio. Muy bien. Número 3, ¿quién puede ver el número 3? No iracundo, así es. Bueno, ya sabemos, perdón. ¿Qué significa iracundo? Iracundo, muy bien, sí, gracias. Es no ser enojón, no ser irritable así. No irritarse. No irritar, cualquier parecido conmigo. No iracundo. Sí, o sea, no irritarse fácilmente, no enojarse, no irarse. Sí, a eso se refiere. De la ira. Sí. Ok, no soberbio, no iracundo. Yo le puse adelante, no enojarse, no sé. Sí, es correctísimo. Y el siguiente que vemos por ahí, No dado al vino. no dado al vino. O sea, borracho. Sí, no ser borracho prácticamente. Yo tenía, por ejemplo, ese problema, ¿verdad? De ahí me sacó mi Señor. Y la escritura es muy clara, ¿verdad? No dice que no tomes, pero sí dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces cuando yo observé la escritura y mi Señor me habló muy fuerte, ¿verdad? Entonces pues yo era borracho, o sea, eso es lo que era. Entonces dije yo, bueno, o sea, ¿para qué me engaño? ¿Para qué quiero decir, bueno, es que el Señor no me dice que no tome, me dice que no me emborrache? Entonces yo puedo seguir tomando, pero no emborracharme. Entonces quería jugar con esa palabra, ¿verdad? Y a la mera hora el Señor me dijo, bueno, cuando Dios, si tú sabes fisiológicamente bien cuándo estás borracho y cuándo no, o sea, si tú puedes saber en tu cuerpo esa línea, pues juega con fuego, ¿verdad? Si tú quieres, juega con fuego. Juega con las cosas. Sí, pero, o sea, pues es verdad, ¿no? O sea, tú no puedes saber en qué momento en tu organismo ya estás ebrio, aunque tú no te sientas ebrio, ¿cómo te lo explico? O sea, pero ya puedes estar borracho. Y pues para Dios te estás emborrachando, ¿cómo te lo explico? Entonces, pues ¿para qué, verdad? Entonces dije yo, pues si yo sé que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, pues ¿para qué voy a andar ahí haciéndole como que si entrar o no entrar? No, pues de tajo, ¿verdad? O sea, vámonos y así es. Bueno, pero ahí está, ¿verdad?
Siguiente, No pendenciero. no pendenciero. No pendenciero. ¿Qué esto quiere decir? ¿Alguien sabe qué quiere decir no pendenciero? No peleonero, sí, no busca pleitos. Se pudiera definir así. Cualquier parecido, mera coincidencia. ¿Y por qué voltea a ver? No, estoy viendo la cámara de YouTube. La cámara de YouTube. Es que porque voltea para acá. No peleó. Ok. Siguiente, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, pues esto está más que claro, ¿no? No. Sí. Pues no codiciar lo que no puedes, y de ganancias deshonestas pues es no tratar de querer sobornar o querer X, de ahí empieza todo, ¿no? Querer tener algo más del sueldo con situaciones no legales. Entonces pues todas esas cosas vienen a salud, hija, vienen a caer en ese punto, ¿no? Número 7, hospedador. Quiere decir que abras tu casa para pues recibir a alguna persona con amor, con gozo, o por ejemplo abrir tu casa para la célula, cosas así, ¿no? Pues es abrir tu casa, hospedador. Número 8, amante de lo bueno. No de lo ajeno, de lo bueno. Amante de lo bueno. Quiere decir, amante de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? O sea, en la escritura hay cosas que son lo bueno, ¿verdad? Amante de lo bueno es que te goces o quieras hacer, o que te llene hacer las cosas del Señor, ¿verdad? Lo que el Señor te manda hacer es hacer lo bueno, ¿verdad? Muy bien. Número 9. Sobrio. Así es. Sobrio. Y esto pues nosotros lo ligamos mucho con, bueno, pues con no estar borracho, ya estoy sobrio. Pero no habla de eso. O sea, ya dijo acá más adelante que no, pues que no seas dado al vino, ¿verdad? O sea, lo que te está diciendo aquí sobrio es que seas... que no estés adormecido, sino que estés a pilas, ¿verdad? Que estés, bueno, se me ocurre esa palabra, pero que estés atento, que estés siempre... ¿En movimiento? Sí, pero sí atento a lo que pasa, ¿verdad? Para que te des cuenta de lo que está sucediendo siempre, ¿verdad? Eso es sobrio, que estés siempre dándote cuenta de las cosas, ¿verdad? Que no te agarren en tus laureles, por así decirlo, como luego se dice, ¿verdad? Que dormido o lo que sea, ¿no? Como cuando Jesús nos encontró dormidos. Que estés, ¿qué, Maye? El tiro. Tiro. ¿A qué, Maye? Que estés al tiro, dice Maye. Vulgarmente, que estés al tiro. Ok. Siguiente, número 10. Justo. Pues que seas justo, o sea, en lo que hagas, ¿verdad? O sea, no des menos de lo que se merece o de lo que, ¿verdad? Sino sé justo en las cosas, sé equitativo, trata de ser ecuánime y justo en Recto. las cosas, recto, se podría decir. Así es, cabal, ¿verdad? Si vendes tortillas, no vendas kilos de 900 gramos, ¿no? Es que pues, no sé, es un decir, ¿no? O sea, ¿cómo? No, Digo, no lo repitas. ¿Qué dijo? Al rato le vamos a Ok. Bueno. Santo. Santo, ya sabemos, no es milagroso. no es así, no es así, sino que seas, sí, que te estés santificando por medio de la palabra, ¿no? Que ya sabemos que estás apartado, eso significa apartado, pero sobre todo irte santificando con todo esto y que seas
en tu manera de vivir santo, apartado de las cosas del mundo, ¿no? Por así decirlo. Y el número 12 es dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo, tener dominio propio, o sea, que no... sí, que no te saquen de tus cabales fácilmente, que seas ecuánime, recto y que seas dueño de ti mismo. Ok, bueno, pues entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por aquí, ¿todo correcto? Muy bien, por acá, chicos. Joel, ¿todo bien? Muy bien. Ok, continuamos con los versículos del 9 al 14. Del 9 al 14. Hermanito Chuy, ¿me podrías apoyar con los versículos del 9 al 14, por favor? Arriba. Gracias. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amén. Hasta ahí, mi hermano. Sí, muchas gracias. De hecho, vamos a ir viéndolo como que eran partes, pero está bien, ya lo leímos hasta el 14, está muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver lo que nos dice aquí. Hay una preguntita. Dice: ¿para qué es necesario que los ancianos y los obispos sean retenedores de la palabra fiel como ha sido enseñada? ¿Para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sí, de hecho, pues va a ser todo el resto. Así es. ¿Todo? Sí. Okay. No sé si quepa ahí en su hojita, pero pues ahí lo ves que dices: para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, y sabemos de quiénes están hablando, ¿verdad? En ese momento, a los cuales es preciso tapar la boca. O sea, tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y lo único que le está diciendo, le está mostrando a Tito, es que se cuide de estas cosas, ¿verdad? Porque tienen que enseñar la palabra como es y tapar bocas a aquellos que están enseñando cosas que no convienen, o sea, que simplemente traen a confusión tantas cosas, ¿no? Y hablaban de esto, por eso es que el título es combatiendo contra la religión, o sea, porque lo que hacían era una religiosidad, tratando de circuncidar a todo aquel que creyera en Cristo y de guardar el sabbat y hacer cosas que simple y sencillamente son son cosas que se convierten en religión, ¿verdad? Cuando no vemos la realidad, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo les exhortaba y les decía, ¿verdad? Que es necesario, que era preciso tapar la boca de estas personas, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahí el comentario que está ahí en la hojita. Dice: debido a que los cretenses tenían la bien conocida fama de ser siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos
eran muy vulnerables a caer en doctrinas de disciplinas religiosas extremas, que en aquel tiempo eran promovidas principalmente por los de la circuncisión, o sea, los judíos que querían judaizar a la gente. Ahora, voy a hacer un comentario aquí. Es natural, o sea, yo me pongo a pensar en mí, ¿verdad? O sea, antes de venir al Señor, obviamente que pues simplemente andábamos en malos caminos, o sea, andábamos apartados de la palabra de Dios, porque ignorábamos su palabra, porque no la conocíamos. Entonces, ¿cómo voy a obedecer a Dios cuando no sé qué es lo que me dice? O sea, pues no puedo obedecerle, porque no sé qué es lo que dice, y no me acerco y por eso no le obedezco, ¿verdad? Y entonces cuando estás en esa postura, cuando estamos en esa postura, estamos totalmente vulnerables, porque va a llegar X o Y persona o religión que te hable un poco de la palabra de Dios y te va a corregir tu vida, por supuesto. Por supuesto que la va a corregir. Cualquier cosa vas a ver un cambio en el sentido de que, canijo, si esto dice Dios, yo estoy mal, entonces... Pero no quiere decir que ese alguien que vino sea la verdad. Ese es el punto. Por eso es que Pablo le está recalcando a Tito estas cosas. Es que el hecho de que como ellos eran así, asado, o sea, tienen esa fama de que eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, pues viene alguien a decirles que están mal con esto y con lo otro, pues por supuesto que van a creer en lo que les diga, ¿verdad? Pero aquí el punto era no dejar de dar la sana doctrina tal y como es, ¿verdad? Y la instrucción de Dios es pues todo el conocimiento, todo el contexto de la palabra de Dios, ¿verdad? No sacado de versículos y manipulado de una manera o de otra, ¿verdad? A eso se refería. Y entonces nos pone como algunos ejemplos ahí, Colosenses 2 del 20 al 23. David, ¿estás por ahí que me puedas ayudar a Colosenses 2, 20 al 23, por favor? Sí, brother. Gracias. Colosenses. Sí. Está ahí atrásito donde estamos. Ya ves que estamos en Tito. Si le das tantito para atrás. 2, perdón. Ya me... 2 del 20 al 23. Gracias. Del 20 al 23. Sí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los pensamientos del mundo, porque como si vivieras en el mundo, os someter a preceptos tales como no manejes, ni juzgues, ni aún toques. Hasta el 23. Sí, brother, por favor. 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Gracias, brother. Sí, o sea, está diciendo, si ya creíste en Cristo, si ya habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, pues ¿para qué quieres seguir con eso, verdad? O sea, ¿para qué quieres seguir haciendo prácticas en la carne que simplemente no te van a dar provecho de nada, verdad? Ya moriste con Cristo, ya estás en Él, ¿verdad? Nueva criatura eres, ¿verdad? Ok. Y el otro versículo es Primera de Timoteo 4 del 1 al 5. Primera de Timoteo 4 del 1 al 5. ¿Me podrías ayudar, Laura? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno,
y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Amén. Ok. Así que vendrán tiempos, dice claramente, ¿verdad? Que van a haber tiempos que pues dicen que en los posteriores tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán muchas cosas, ¿no? O sea, haz esto, no hagas lo otro, haz esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, ¿verdad? Pero aquí lo que se refiere es que pues ya si estamos en Cristo, nueva criatura somos, obviamente que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y nos va a ir guiando a un camino recto conforme a la palabra de Dios, no haciendo ni tratando de hacer ritos o reglas o cosas así, ¿verdad? Muy bien, sigo leyendo ahí en la hojita que nos quedamos ahí a mediación. Dice, a quienes era preciso tapar la boca con la sana enseñanza para que no trastornaran casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene, y que los cretenses dejasen de atender a fábulas judaicas y a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Esto era lo que le estaba dando prácticamente de enseñanza a Tito, ¿verdad? Que pusiera atención en esas cosas. Por eso al principio le dijo, corrige y establece. Corrige con la palabra y establece a personas que tengan ya vimos los perfiles, ¿verdad? O sea, y no habla más que de personas que estén maduras en la fe, ¿verdad? Y que vayan caminando conforme a los preceptos y mandamientos del Señor, y que vayan mostrándole lo mismo a los demás. Eso es todo, ¿verdad? Predicar con el ejemplo, por así decirlo, como modelo, ¿verdad? Lo había dicho allá arriba. Y bueno, vamos a continuar 15 y 16. 15 y 16. Joel, ¿me podrías ayudar con esos versículos, por favor? Sí, permíteme. Ok. ¿Me escucha bien? Sí. Perfecto. Ok, desde el 15. Ajá. Todas las cosas son puras para los puros, no para los corrompidos de incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero conocer y lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Gracias, Joel. Ok, así que, qué cosas, ¿no? Este versículo 16 está contundente, ¿verdad? Dice que profesan conocer a Dios. Es que ese es el punto. O sea, muchos dicen que conocen a Dios. Dice, profesan. ¿Qué quiere decir? Que con su boca dicen, conozco a Dios, es más, y le sirvo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, pero con los hechos lo niegan. O sea, tú lo dices con tu boca, pero con tu manifestación lo estás negando. Y a veces habla más fuerte lo que haces que lo que dices, ¿verdad? Y entonces, pues, o sea, si lo niegan, o sea, con sus hechos, pues está de más que digas, ¿verdad? Está de más que digas que conoces a Dios, ¿verdad? Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Wow, qué increíble. Y pues bueno, vamos a leer ahí en la hojita al final. ¿Me ayudas, Gabriel, a leer el final de la hojita? Ahí donde está, que dice, es común ver. Es común ver que la gente religiosa, acusada y esclavizada por su conciencia, tiende a llenarse de ritos externos, prohibiciones y disciplinas religiosas para justificar su vida corrupta ante Dios y ante los hombres que a través de ellas, y no solo esto, sino que también buscan gente vulnerable para imponerles estas prácticas a fin de evidenciar que están en lo correcto. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan,
siendo abominables y rebeldes, reprobadas en cuanto a toda buena obra. Amén, así es, lo que comentaba, bueno, viene el versículo 16, pero lo que comentábamos ahorita, o sea que es común ver esta gente y dice que buscan a los que son más vulnerables. ¿A qué nos referíamos ahorita? A lo mismo, lo que decían de estos de Creta, ¿verdad? Porque era bien conocido por todos como eran, que eran mentirosos, que eran cualquier parecido conmigo, ¿verdad? Es mera coincidencia, que eran mentirosos, malas bestias, glotones. Bueno, eso todavía creo que sigo batallando, pero ahí voy. Y ociosos, ¿verdad? Entonces eres vulnerable que cualquiera venga y te diga algo y lo puedas creer, más sin embargo no quiere decir que sea la verdad, sino que te pueden ir engañando, ¿verdad? Ese es el punto. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí?